¿Qué son las fuentes de información? ¿Acaso son como las fuentes de ensalada? ¿Puede que sean como las fuentes de agua? En la clase de hoy les voy a enseñar a realizar una investigación utilizando las fuentes de información, así que hoy las vamos a aprender. Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird's a word. Oh, well, a bird. Bird is a word. Oh, well, a bird. Well, a bird is a word. Oh, well. A diferencia de una fuente de ensalada o a diferencia de una fuente de agua, las fuentes de información son datos que nos entregan recursos valiosos de información para poder realizar nuestros trabajos de investigación como el que haremos a continuación. Estas fuentes se dividen en dos. Están las fuentes primarias y están las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los recursos que nos permiten acercarnos a los eventos históricos. En este caso, si queremos saber sobre algún acontecimiento que haya ocurrido, podemos buscar información de primera mano y de personas que estuvieron ahí. Por ejemplo, un documento histórico, una obra de arte, un video o un audio, algún discurso o algún escrito original. Por ejemplo, si a ti te gustaría saber sobre la construcción desde el lugar de donde tú vives, lo bueno sería que consiguieras un discurso del político que estuvo a cargo de la construcción, algún plano de la construcción de tu casa, y eso se consideraría una fuente primaria. La fuente secundaria en este caso resume la información de la fuente primaria. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú tienes en un libro de clases una fotografía de la construcción de tu casa, la fotografía original es la fuente primaria porque estuvo ahí, es información de primera mano. En cambio, el libro de clases que contiene la copia de la foto es una información secundaria porque resume la información para que ésta pueda ser entregada a ti, ya que la foto no la pueden tener todos. Entonces la fuente secundaria sirve para poder masificar la información, para que puedan tenerla todos. Pero la fuente primaria sirve para ver más real la información, para comprobar su veracidad, o si es verdad o no. O sea, si queremos saber realmente algo, buscamos la fuente primaria, pero si queremos entregárselo a todos, se lo podemos entregar a través de una fuente secundaria. Cuando tú vas a la biblioteca y encuentras un libro que sea sobre los egipcios o sobre los romanos, esas son fuentes secundarias. Pero si encontraras un escrito de la época o algún trabajo o algún estudio sobre los romanos hecho por un hombre que estuvo en la época o que descubrió elementos de la época, eso es una fuente primaria. En la siguiente guía de trabajo tú debes usar tus habilidades para descubrir fuentes que te ayuden con la investigación a realizar. Esta trata sobre el coronavirus y deberás responder una pregunta utilizando fuentes de información. Puedes elegir entre tres preguntas. Una es: ¿Chile está preparado para la crisis del COVID-19? 2. ¿Qué país fue el más afectado por el virus COVID-19? Y 3. ¿Es bueno para los estudiantes volver a clase durante la cuarentena o durante la pandemia? Puedes elegir una de estas tres preguntas. Cuando ya la hayas elegido, puedes empezar a trabajar paso a paso en la guía que se te enviará. El primer paso de la guía es elegir la pregunta. Por ejemplo, si elegiste si los alumnos están preparados o es bueno para los estudiantes volver a clase luego de la pandemia, debes responderla y escribirla en la primera parte del cuadro. Después de hacer eso, puedes buscar la información en las páginas de internet que se te entregaron en la hoja. Si no tienes internet, puedes utilizar los libros o los diarios de la época, ya que son fuentes primarias porque están durante la pandemia. Una buena forma es comparar las fuentes de información. ¿Por qué? Porque a veces, si tienes tres fuentes de información, pueden tener algunas los mismos datos. Por ejemplo, si leíste dos diarios y un documento oficial y en los tres aparece la misma información, significa que es una fuente que puede ser real, que tiene más legitimidad, que es más creíble. En cambio, si tienes tres fuentes y las tres dicen cosas totalmente diferentes, eso genera un conflicto. Entonces, esa información puede que no sea tan creíble. Un punto importante de la investigación que vas a realizar es la veracidad. Veracidad significa si algo es verdad o no. Eso tienes que aplicarlo en las fuentes. Por ejemplo, en la veracidad de tus fuentes debes revisar: ¿será cierto lo que me dijo mi vecina? Mi vecina que no sale mucho y que a veces cuenta mentiras, entonces esa no es una fuente veraz. Pero si descubres un documento hecho por universitarios o por doctores que hablan sobre información que tú necesitas para responder tu pregunta, entonces es posible que sea más creíble, ya que está hecha por académicos.
Finalmente, ya cuando tengas tu actividad realizada y ya hayas leído y revisado las fuentes, si son veraces o no son veraces, debes realizar una reflexión y responder la pregunta que hiciste al inicio, utilizando la información de las fuentes. Así se verá como que eres alguien que sí sabe lo que habla y que no responde al azar. Bueno chicos, el video fue un poco corto, pero la actividad en sí también es corta si es que ustedes saben utilizar. Recuerden siempre, fuentes primarias son las que estuvieron en el evento, fueron las que estuvieron ahí. Las fuentes secundarias no estuvieron ahí, pero sirven para explicarle a más personas la información de las fuentes primarias. Espero que estén bien. Un abrazo. Los quiero. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, who wanna wake up to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end.